¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje. Hoy día, 25 de agosto del año 2020, vamos a analizar una de las disciplinas importantes de la gramática, que es la sintaxis, ¿correcto? Hoy día vamos a hablar de la sintaxis y vamos a dar algunas nociones básicas o generales de la sintaxis como tal, ¿ya? Ahora, otra cosa que quería decirte antes de empezar con el tema es que ya sabes que cualquier duda o cualquier consulta que tengas con respecto a la práctica o algunas preguntas que tengas sobre las separatas, no dudes en escribirme al, digamos, canal de YouTube por el video que estoy enviando el día de hoy y yo te contesto a la brevedad posible. ¿Ya, chicos? Ahora, vamos a ver lo que es la sintaxis, ¿no? Primero, tenemos que manifestar que la sintaxis es parte de la gramática, ¿correcto? Hablamos que la gramática tiene tres ciencias de estudio, ¿no? La gramática estudia las reglas del lenguaje. ¿Cuáles son las tres ciencias de estudio que competen o de alguna manera que complementan la función de la gramática, ¿no? Son tres ciencias básicas. Tenemos acá la fonología, que es el estudio del sonido, ¿no es cierto? Los sonidos distintivos, abstractos, ¿no? La morfología, que estudia la estructura interna de la palabra, ¿no? Y la sintaxis. La sintaxis, ¿no es cierto?, que implica con orden, ¿no? Sintaxis que implica orden, ¿no? Estudia los elementos o las palabras dentro de la oración. O sea que, profesor, a partir de la sintaxis podemos estudiar ¿qué? Estudiamos el sujeto y el predicado, ¿no? ¿Y cuáles serían los elementos dentro de esta propuesta? Lo que vamos a ver el día de hoy es analizar lo que es la sintaxis. Vamos a determinar también, ¿no es cierto?, cuáles son los elementos que estudia la sintaxis. Por ejemplo, estudia el sujeto o el sintagma, ¿no es cierto?, y estudia también el predicado, ¿no es cierto?, el predicado, o lo que se dice del sintagma. Hay que recordar además que a partir de la sintaxis o de la sintaxis, de alguna manera las palabras cumplen diversas funciones, ¿no? Hay palabras que sirven como sustantivos, como adjetivos, como verbos, ¿no es cierto?, como adverbios, ¿no?, etcétera, etcétera. O sea que las palabras cumplen una función también dentro de la oración. Por eso, o sea que el objeto de estudio de la sintaxis, ¿qué cosa es? La oración, ¿no? Y eso es lo que vamos a realizar el día de hoy, es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿correcto? Entonces es importante recordarte lo siguiente, que la sintaxis es una disciplina de la gramática que estudia el funcionamiento de las palabras dentro de la oración. Cuando hablamos del funcionamiento de las palabras dentro de la oración, y permíteme aquí subrayar el funcionamiento de las palabras, estoy hablando de las categorías gramaticales, ¿correcto? Gramaticales. ¿Qué son las categorías gramaticales? Son las diferentes funciones que cumplen las palabras dentro de una oración. Categorías gramaticales como el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio, el pronombre, ¿no es cierto?, el artículo, por ejemplo, las preposiciones, las conjunciones, ¿no? Esas son las categorías gramaticales, ¿no? O sea que, profesor, dentro de una oración, ¿no es cierto?, dentro de una oración, porque eso también es importante, las palabras cumplen diversas funciones, ¿no es cierto? A esto le llamamos categorías gramaticales. O sea, profesor, que el objeto de estudio de la sintaxis es la oración, ¿no es cierto?, y la función que cumplen las palabras dentro de la misma oración. Correcto. Ahora, el primer elemento que se estudia dentro de la sintaxis es el sintagma, ¿correcto? Recuerden que sintaxis es con orden, ¿no es cierto? Eso significa sintaxis, con orden, mediante un orden, ¿correcto? ¿Qué es el sintagma? El sintagma, chicos, esta palabra procede de la misma raíz que sintaxis, ¿no?, que tiene orden, ¿no es cierto?, y hace referencia a un grupo o conjunto de palabras asociadas alrededor de un núcleo. En este caso, si hablamos de sintagma, estamos relacionando las palabras
en tanto al núcleo o la palabra principal o el elemento principal del cual vamos a decir algo, ¿correcto? Por ejemplo, profesor, por ejemplo, si acá la amiga, ¿no es cierto?, es la palabra o de alguna manera son las palabras que constituyen ese sintagma, entonces ¿cuál sería su núcleo? Sería aquí amiga, ¿no es cierto? Ese sería el núcleo. Por ejemplo, la amiga querida, hablamos, ¿no es cierto?, de que el núcleo sería amiga. Y la amiga querida de José, acá el núcleo sería de alguna manera amiga, ¿no es cierto? En los tres casos, el núcleo, ¿no es cierto?, es amiga, ¿correcto? Pero hay que ver o hay que determinar que al núcleo lo están acompañando diferentes términos o palabras, ¿no es cierto? Por ejemplo, la amiga está acompañada por un artículo, la amiga querida está acompañada por un artículo y un adjetivo, ¿no es cierto? Y la amiga querida está acompañada por un artículo, un adjetivo y también por una frase preposicional, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está acompañado de la preposición de, ¿no es cierto? Entonces, profesor, en cada expresión, chicos, aparece un nuevo elemento que complementa al sustantivo amiga, que sería en este caso el núcleo. El núcleo en este caso está siendo un sustantivo, ¿correcto? Eso es muy importante. A este conjunto de palabras se le denomina sintagma. ¿Y por qué, profesor, se le denomina sintagma? Porque son elementos que se van a encontrar sobre todo en el sujeto. Y además, es importante recordarte que el núcleo siempre del sintagma será un sustantivo, ¿correcto? Eso también es importante que acuerdes o que recuerdes para que no cometas ningún error después, ¿ya? Entonces, profesor, sintagma es cada expresión, cada expresión o es un conjunto de palabras, ¿no es cierto?, que de alguna manera tiene sus complementos, ¿no es cierto? O en este caso sus modificadores, ¿correcto? ¿Cuáles son las clases de sintagma? Por si acaso. El sustantivo, el adjetivo, el verbo y el adverbio pueden ser núcleos del sintagma porque tienen autonomía de sentido. Cuando hablamos de autonomía de sentido, quiere decir que por sí solo estos elementos se van a poder entender. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el sintagma puede variar, ¿no es cierto?, de acuerdo a su posición. Puede estar en el sujeto, pero también puede estar en el predicado. Y de acuerdo a qué elemento o de acuerdo a qué palabra, ¿no es cierto?, vamos a mencionar, de alguna manera funcionará como núcleo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos tipos de sintagma tenemos? Profesor, una pregunta. Para reconocer un sintagma, ¿qué se debe hacer? Primero, reconocer la proposición o el conjunto de palabras que está indicando una idea. Si este conjunto de palabras está remarcando una idea y es independiente, entonces es un sintagma, ¿correcto? Así tengo o no tengo verbo, se está entendiendo como un sintagma. Entonces existen 5 clases de sintagma, ¿correcto? Sintagma nominal, ¿no es cierto?, que en este caso el núcleo, ¿qué va a ser? El núcleo va a ser un sustantivo, por eso se le llama sintagma nominal, porque de alguna manera el núcleo será un sustantivo. En este caso, por ejemplo, la vida de Raúl es magnífica, ¿no es cierto? Aquí el sintagma sería vida, ¿no es cierto? El núcleo sería vida, o sea que aquí el núcleo sería un sustantivo, ¿no es cierto? Un sustantivo. Por eso se le llama sintagma nominal, ¿correcto? También vamos a encontrar el sintagma adjetivo. ¿Y por qué se le llama adjetivo? Por lo general, se le llama sintagma adjetivo a aquel que, de alguna manera, después del núcleo, ¿no es cierto?, se encuentra un atributo, ¿no?, o una cualidad de eso, ¿no? Por ejemplo, los problemas son demasiado difíciles. Mira, el núcleo sería difíciles, ¿no? ¿Y por qué? Porque de alguna manera, difíciles es la cualidad o la condición de esos problemas, ¿no es cierto? Por eso es que aquí el núcleo va a ser un, ¿qué cosa? Profe, el núcleo allí va a ser un adjetivo, correcto, va a ser un adjetivo, ahí está, va a ser un adjetivo. También vamos a encontrar el sintagma verbal, ¿correcto? ¿Y por qué se le llama sintagma verbal? Porque el núcleo será un verbo. Ellos enviaron la documentación, enviaron
sería el verbo, por eso es un sintagma verbal, ¿no es cierto? El verbo. Ahí está. Luego también encontramos el sintagma adverbial. ¿Por qué se le llama o por qué se le conoce como sintagma adverbial? Porque, ¿no es cierto? Solamente hacerte recordar que el núcleo será un adverbio, ¿no es cierto? Por ejemplo, adverbio adverbio de distancia, ¿no? Cerca, ¿no? Él viene muy cerca, ¿no? O él vive muy cerca, ¿correcto? Entonces acá encontramos el adverbio, ¿no es cierto? Adverbio, ¿no es cierto? Ahí está. Y el sintagma preposicional, ¿no es cierto? Donde vamos a encontrar, ¿no es cierto? Que se está, digamos, construyendo a partir de una preposición, ¿no es cierto? Por ejemplo, Pepe viajará con su madre, ¿te das cuenta? Profesor, el encabezado de ese sintagma es una preposición con, pero el núcleo sería madre, ¿correcto? Ahí está. Es importante recordar que el sintagma preposicional es un sintagma nominal, ¿correcto? Introducido por una preposición. Mira, madre está siendo introducida ¿por qué? Por la preposición con, ¿no es cierto? Que implica compañía. Entonces, esas son las clases de sintagma que encontramos. Sintagma nominal, sintagma adjetivo, sintagma verbal, sintagma adverbial y sintagma preposicional, que también es el sintagma nominal, ¿no es cierto? Simplemente que la preposición está agregando de alguna manera el sustantivo o el nombre, ¿no es cierto? Y en este caso, pues, ahí se está utilizando, ¿no es cierto?, la preposición para encabezar lo que vendrá después, ¿correcto? Acá vamos a colocar sustantivo y eso es lo que vamos a hablar de el sintagma, ¿correcto?